En la trama de la historia humana se entretejen líneas invisibles que conectan el pasado con el presente y el futuro. Entre estas hebras, a menudo se encuentran las maldiciones generacionales, sombras del pasado que se proyectan sobre las vidas de las generaciones venideras. Esta compleja tela espiritual ha intrigado a las culturas y religiones durante siglos, y el cristianismo no es una excepción. La Biblia, como fuente de sabiduría y guía espiritual, ofrece una perspectiva profunda sobre este fenómeno, mostrando cómo las acciones y elecciones de los ancestros pueden afectar el destino de sus descendientes. En este artículo, exploraremos cómo la fe cristiana aborda el tema de las maldiciones generacionales, revelando caminos de liberación, sanidad y restauración para aquellos que buscan romper las cadenas del pasado y abrazar un futuro de libertad en Cristo. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Las maldiciones generacionales son creencias arraigadas en muchas culturas y religiones, incluida la fe cristiana. Se cree que estas maldiciones son consecuencias negativas que se transmiten de una generación a otra, afectando la vida y el destino de las personas. Sin embargo, la Biblia ofrece una perspectiva única sobre cómo romper estas cadenas y encontrar libertad. En este artículo, exploraremos las enseñanzas bíblicas sobre las maldiciones generacionales y cómo podemos enfrentarlas y superarlas. La naturaleza de las maldiciones generacionales. Según la Biblia, las maldiciones generacionales pueden ser el resultado de pecados no resueltos o prácticas pecaminosas que se perpetúan a lo largo de las generaciones. En Deuteronomio 5:9 se nos advierte que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto sugiere que las acciones de los antepasados pueden tener repercusiones en las generaciones futuras. ¿Cómo romper las maldiciones generacionales? Arrepentimiento y confesión. El primer paso para desatar el poder de la liberación de las maldiciones generacionales es el arrepentimiento y la confesión. Este acto no solo implica reconocer nuestros propios pecados y fallas, sino también los de nuestros antepasados. La Biblia nos insta a confrontar honestamente nuestro pasado y nuestras acciones, y a buscar el perdón y la misericordia de Dios. El arrepentimiento no es simplemente un acto superficial de pedir perdón, es un cambio profundo en el corazón y la mente que nos lleva a apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios. En este proceso de arrepentimiento, reconocemos que nuestras acciones pueden haber contribuido a perpetuar las maldiciones generacionales en nuestras vidas y en las de nuestras familias. La confesión es el siguiente paso natural en este proceso. Al confesar nuestros pecados a Dios, estamos reconociendo nuestra necesidad de su perdón y restauración. La confesión nos libera del peso del pecado y nos permite recibir el perdón y la gracia de Dios. Como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento y la confesión son fundamentales para romper las cadenas de las maldiciones generacionales porque abren la puerta a la obra sanadora y restauradora de Dios en nuestras vidas. Cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestra dependencia de Él, estamos preparados para recibir su liberación y su restauración en nuestras vidas y en las de nuestras generaciones futuras. Renuncia a las prácticas pecaminosas. Una vez que hemos realizado el proceso de arrepentimiento y confesión, es esencial dar el paso siguiente, renunciar a cualquier práctica pecaminosa que haya perpetuado las maldiciones generacionales en nuestra vida y en la de nuestras familias. Esto puede implicar un examen profundo de nuestras acciones, así como de las tradiciones familiares que podrían estar en conflicto con los principios de Dios. Es posible que encontremos prácticas arraigadas en la cultura familiar que, aunque aparentemente inofensivas, están enraizadas en el pecado y la rebelión contra Dios. La renuncia implica un acto deliberado de separación de estas prácticas. Es decir, tomar la decisión consciente de apartarnos de todo aquello que no esté en línea con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto puede requerir coraje y determinación, ya que a menudo implica desafiar las normas familiares y culturales arraigadas. En algunos casos, la renuncia puede ser un proceso continuo y gradual.
Podríamos encontrarnos luchando contra deseos y hábitos arraigados que han sido pasados de generación en generación. Sin embargo, con la ayuda de Dios y el apoyo de la comunidad cristiana, podemos encontrar la fuerza para resistir la tentación y vivir vidas que reflejen la santidad y el amor de Dios. La renuncia no solo implica dejar atrás las prácticas pecaminosas, sino también reemplazarlas con hábitos y comportamientos que estén en línea con la voluntad de Dios. Esto puede incluir la búsqueda activa de la justicia, el amor y la compasión hacia los demás, así como la dedicación a la oración y el estudio de la palabra de Dios. Renunciar a las prácticas pecaminosas es un paso crucial en el proceso de romper las maldiciones generacionales. Es un acto de obediencia a Dios y un testimonio de nuestra determinación de vivir vidas que honren su nombre y reflejen su carácter en el mundo. La oración es un poderoso medio de comunicación con Dios y una herramienta fundamental en la batalla espiritual contra las maldiciones generacionales. Una vez que hemos realizado el arrepentimiento, la confesión y la renuncia a las prácticas pecaminosas, estamos preparados para clamar a Dios por liberación y restauración en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Una oración de liberación puede tomar muchas formas, pero su esencia radica en dirigirnos a Dios con humildad y fe, confiando en su poder para romper las cadenas del pasado y traer sanidad y libertad a nuestras vidas. En esta oración, podemos comenzar por reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su intervención en nuestras vidas. Podemos confesar nuestra fe en el poder redentor de Jesucristo y declarar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, cubiertos por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Podemos clamar a Dios por protección contra todo espíritu maligno que busque mantenernos en cautiverio espiritual y pedirle que nos libere de cualquier atadura generacional que pueda estar afectando nuestras vidas. Podemos pedirle a Dios que rompa cualquier cadena de maldición que nos haya sido transmitida por nuestros antepasados y que nos llene con su Espíritu Santo para fortalecernos y capacitarnos para vivir vidas que le glorifiquen. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Es importante que esta oración sea sincera y ferviente y que venga del corazón. Debemos estar dispuestos a entregarnos completamente a Dios y a confiar en su bondad y su amor para llevarnos a través de cualquier desafío que enfrentemos. Al final de nuestra oración, podemos descansar en la promesa de Dios de que Él escucha nuestras oraciones y que está cerca de los que le buscan con un corazón sincero. Podemos confiar en su fidelidad para cumplir su palabra y para traer sanidad, libertad y restauración a nuestras vidas y a las de nuestras generaciones futuras. Cubrirse con la sangre de Jesús. Una de las prácticas espirituales más poderosas en la fe cristiana es cubrirse con la sangre de Jesucristo. Este acto simbólico representa la protección y el poder redentor que se encuentra en la obra salvadora de Cristo en la cruz. Al declarar nuestra fe en la sangre de Jesús, reconocemos su sacrificio como el único medio para nuestra salvación y liberación de las maldiciones generacionales. En la Biblia, la sangre de Jesús es vista como una fuente de vida, perdón y protección. En el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos sacrificados era rociada sobre los dinteles de las puertas como protección contra el juicio divino, Éxodo 12:7. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús es descrita como el precio pagado por nuestros pecados y la fuente de nuestra redención, 1 Pedro 1, 18-19. Al cubrirnos con la sangre de Jesús en oración, estamos haciendo una declaración de nuestra fe en su poder para romper las cadenas del pecado y la maldición en nuestras vidas. Estamos reconociendo que su sacrificio en la cruz nos ha comprado la libertad y la vida eterna, y que podemos confiar en su protección contra todo ataque del enemigo. La cobertura con la sangre de Jesús es una práctica espiritual que nos recuerda nuestra identidad y posición como hijos e hijas de Dios. Nos ayuda a afirmar nuestra autoridad en Cristo sobre las fuerzas del mal y a caminar en la victoria que Él ha ganado para nosotros en la cruz. Es importante entender que la cobertura con la sangre de Jesús no es simplemente un ritual vacío, sino un acto de fe y sumisión a Dios. Al cubrirnos con su sangre, estamos colocando nuestra confianza en su poder para protegernos y fortalecernos en medio de las batallas espirituales que enfrentamos. En resumen,
Cubrirse con la sangre de Jesús es una práctica poderosa que nos conecta con el poder redentor y protector de Cristo. Nos ayuda a afirmar nuestra fe en su obra salvadora y a encontrar seguridad y paz en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Renovación de la mente. Una vez que hemos realizado el arrepentimiento, la renuncia a las prácticas pecaminosas, la oración de liberación y nos hemos cubierto con la sangre de Jesús, es crucial continuar el proceso de transformación espiritual a través de la renovación de la mente. La renovación de la mente es un concepto fundamental en la fe cristiana que implica un cambio profundo en nuestra forma de pensar y ver el mundo. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos insta: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación comienza al sumergirnos en la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad y sabiduría. Al estudiar y meditar en las Escrituras, permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestras mentes y corazones, transformando nuestra manera de pensar y vivir. La renovación de la mente también implica desechar las mentiras y los patrones de pensamiento negativos que nos han mantenido en cautiverio espiritual. Esto podría incluir creencias arraigadas en el miedo, la culpa, la vergüenza o la autocondena, que son contrarias al amor y la gracia de Dios. Además, la renovación de la mente nos lleva a adoptar una perspectiva centrada en Cristo en todas las áreas de nuestra vida. En lugar de enfocarnos en nuestras circunstancias o en nuestros propios deseos y ambiciones, aprendemos a ver el mundo a través de los ojos de Dios y a buscar su voluntad en todo lo que hacemos. La renovación de la mente no es un proceso único, sino un camino continuo de crecimiento y transformación en la vida del creyente. Requiere disciplina, perseverancia y fe en el poder transformador de Dios para renovar nuestras mentes y conformarnos a la imagen de Cristo. Al renovar nuestras mentes según la verdad de Dios, encontramos libertad y plenitud en Cristo. Experimentamos una renovación espiritual que nos capacita para vivir vidas que honran a Dios y reflejan su amor y gracia en el mundo que nos rodea. Que cada uno de nosotros continúe este proceso de renovación de la mente, confiando en el poder de Dios para transformar nuestras vidas y llevarnos a una mayor intimidad con Él. El viaje de romper las maldiciones generacionales según la Biblia es un camino de transformación espiritual y liberación que abarca el arrepentimiento, la confesión, la renuncia, la oración, la cobertura con la sangre de Jesús y la renovación de la mente. A lo largo de este proceso, descubrimos el amor incondicional y la gracia redentora de Dios, que nos invita a dejar atrás el pasado y abrazar un futuro de esperanza y libertad en Cristo. Al confrontar valientemente las herencias espirituales que nos han sido transmitidas, encontramos la fortaleza y la sabiduría para romper las cadenas del pasado y caminar en la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. En cada paso de este viaje, experimentamos la presencia y el poder transformador de Dios, que nos capacita para vivir vidas que honran su nombre y reflejan su amor y gracia en el mundo que nos rodea. Que cada uno de nosotros, al enfrentar las maldiciones generacionales en nuestras vidas, encuentre consuelo y fortaleza en la promesa de Dios de que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Que podamos confiar en su fidelidad para llevarnos a través de cualquier desafío que enfrentemos y para guiarnos hacia la plenitud de la vida en Cristo. En última instancia, el proceso de romper las maldiciones generacionales nos lleva a una mayor intimidad con Dios y a una comprensión más profunda de su amor y gracia para con nosotros. En Él encontramos sanidad, restauración y libertad verdadera, y en Él confiamos nuestro presente y nuestro futuro. Que su paz y su bendición nos acompañen en cada paso del camino. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.